Pues muy buenos días a todas, muy buenos días, Padre. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas, Madres Espirituales. En este día estará con nosotros el Padre Juan Maximiliano de la Comunidad San Juan y estará compartiendo con nosotros la charla de la contemplación en San Juan. Le vamos a pedir a la hermana Elvira para comenzar nuestra charla, porque seguro que vamos a aprovechar cada minuto, que nos dirija una oración. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será renovado y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Que el Señor ilumine nuestras mentes, nos dé una guía para que seamos unas madres espirituales concorde a su voluntad, podamos ayudar a todos nuestros hijos espirituales y a nosotros nos dé lo necesario para poder trabajar en este bello apostolado. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todas. Yo soy el Padre Juan Maximiliano, hermano de San Juan en Guadalupe. Entonces, pues me da mucha alegría poder estar con ustedes y poder contar con su oración. Entonces, hoy me propusieron lo de la contemplación y me pareció así muy importante, tanto para ustedes como también para sus hijos espirituales, porque la contemplación es lo que hace que la vida, como decir, que la vida cristiana sea, sea viva, sea plena, sea, como dice el Señor, sea en abundancia. No sé si les puedo, ¿cómo decir?, compartir. Les hice una pequeña presentación chiquita. Sí, me dejan, entonces está muy... Ups. Así es. Acerca de, justamente de la contemplación. La contemplación, Santo Tomás va a decir que es la acción del don de sabiduría en nuestro corazón. El don de sabiduría es el que pone nuestro corazón al mismo ritmo que el corazón de Dios y que entonces nos da un conocimiento sabroso de Dios. ¿Sí? No solo un conocimiento como puede dar el don, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de inteligencia, sino realmente el mismo conocimiento que un amigo que conoce a su amigo por lo que comparte y que vive con él, ¿no? Y que hace que además del conocimiento, hay esa comunión y esa unción, dirían los carismáticos, esa alegría, ese gozo de vivir con el Señor. Y entonces, primero, realmente, ¿qué es la contemplación? Quizás lo más bonito de la contemplación es justamente
verlo como Moisés cuando lo preguntó al Señor, no quiero ver tu gloria. Y lo que nos va a decir el Señor ¿cómo decir? En el Evangelio de San Juan, cuando va a presentar su cruz como su gloria, como la hora de la gloria. Y entonces, ¿ven qué es la gloria? Pues la gloria es la manifestación de la victoria del amor de Dios, ¿no? Cuando soy glorioso es cuando pues tuve que luchar entre todos los deportistas, tuve que luchar, tuve que ser victorioso y que entonces todos los demás deportistas me reconocen eso. Y hay glorias que son glorias superficiales, como la del deporte que va a pasar, pero entre más interna, más personal, más profunda sea justamente esa gloria, más va a ser estable y más va a ser, como decir, fuerte. Y como Dios es amor, pues la mayor victoria de Dios es justamente la victoria de su amor, ¿no? Y cuando esa victoria, pues, como decir, irradia, llena los corazones, a pesar de las luchas, pues es cuando justamente ese amor se vuelve glorioso, ¿no? Cuando, además de que justamente por su victoria, lo voy a poder saborear, ¿sí? Ese es un tema muy importante porque sapiencia en latín viene del mismo verbo de saborear. La sabiduría en latín viene del verbo de saborear. Y al final la contemplación es gusten y vean qué bueno es el Señor, ¿no? Es de ver cómo su amor puede llegar a mi vida, puede ser victorioso y entonces cómo lo voy a poder disfrutar y cómo eso me va a permitir justamente de enamorarme más del Señor, ¿no? Entonces les puse dos cosas como María en Belén, María que justamente va a ver la gloria del, del Verbo que se encarna, la gloria de Dios que se encarna en ella. Y entonces que a través del pequeño niño Jesús contempla a Dios, contempla el amor de Dios para con ella, que se vale de la pequeñez, de la ternura del niño Jesús, para que ella pueda saborear algo que es invisible, que es insensible, que es el amor de Dios para con ella. Y otro momento muy fuerte de contemplación cristiana que va a ser María y Juan en la cruz. ¿Sí? San Juan nos va a decir, y va a ser el único a decirlo en el capítulo 15, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por sus amigos. ¿Sí? Para los demás, la cruz justamente es un fracaso. La cruz es ¿cómo decir? Es un momento horrible donde muere un amigo. Es, como decir, es la victoria de la maldad, la victoria de la cobardía de Pilato, de la envidia de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, la victoria de la traición de Judas. Es realmente pues lo peor que puede pasar. Para San Juan va a ser la señal del mayor amor. ¿Sí? Va a ser capaz de mirar la cruz con otros ojos, de verla y ver, como decía el Principito, ver la cruz
con el corazón, ver la cruz como Dios la ve, que eso es la contemplación. Es ver la cruz como el momento en que Dios me ha amado como nunca me había amado antes. Y ver la cruz justamente como la gloria de Jesús, como ese momento en que el amor de Jesús es victorioso de todo lo que se opone a Él y puede resplandecer. Y entonces voy a poder, de cierta manera, saborearlo. Claro que va a haber una parte que no le quita lo duro, o no le quita la prueba, no le quita la tristeza, pero va a dar todavía algo mucho, mucho más profundo al ver cómo el Señor justamente da su amor a través de eso y cómo lo puedo saborear. Y entonces es ahí donde tanto para ustedes como para sus hijos es capital la contemplación. Nuestro padre fundador, el padre Filipe, decía que la fe es necesariamente contemplativa. La contemplación es necesaria para la vida cristiana. Sin la contemplación, nos volvemos servidores, pero perdemos la amistad. La contemplación es lo que va a hacer que justamente entremos en una dimensión de nuestra vida que no es de hacer o cumplir, sino de entrar en una relación personal de amistad con Dios. Una relación en que justamente la fe ya no es una ley, sino se vuelve algo que, como decir, que va a llenar el corazón. Y eso es lo primero, es que la contemplación me permite saborear la fe. Y saborear la fe es enamorarme más de Jesús. Las que conocen, hay un libro que es muy bello, que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, que es para las parejas, muy sencillo, pero que dice algo que es muy verdadero. Dice que cuando, ¿cómo decir? Que mi corazón es como un tanque de gas de coche. Cuando mi corazón está lleno, yo puedo acelerar hasta en las subidas. Cuando mi corazón está a medias, sí voy, pero empiezo a contar mis esfuerzos. Y cuando mi tanque está vacío, no puedo dar nada. No doy un paso más. Y lo dice para decir que si quiero dar amor, entonces tengo primero que recibir amor. Eso lo volveremos a ver. Y debo de poder saborearlo. Y ahí dice, pues justamente que el amor es como un lenguaje materno. Y que cuando me caso, pues el otro habla otro lenguaje. Y que si yo le digo en inglés, I love you, al otro que es chino, pues por más que le diga de todas las maneras, no lo va a entender y no va a sentir todo el amor que puedo tener para el otro. Que voy a tener que ver cómo lo traduzco en su lenguaje para que entonces pueda sentirse amado. Y en cuanto se sienta amado, pues inmediatamente, pues le sale natural amar, ¿no? Cuando nos sentimos amados, sentimos que somos capaces de lo que sea para la persona que nos ama. Cuando sentimos que sí, el otro nos ama, pero más o menos,
es cuando empezamos a contar y a ver cómo pues manejamos nuestros esfuerzos, lo que sí vamos a dar, lo que ya no. Y cuando ya no nos sentimos amados, pues como dicen los mexicanos, ¿no? Ni, pues ya se me olvidó, pero que a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Es decir, que si no me siento amado, pues yo no voy a poder dar nada. Y entonces, el problema, ven, es esto. Cuando no voy a saborear la fe, hasta la fe me va primero a aburrir. Y a veces pasa en la vida sacerdotal. Uno celebra misa y uno dice, pero ¿cómo? Ve a los viejos sacerdotes, ¿no? Dice, ay, ¿cómo pueden celebrar así tan rápido? No sé qué, ¿no? Y parece que sin pensar. Y uno se da cuenta cuando avanza que por ahí vamos todos. Porque como el Señor está escondido, como antes de misa hay las ancianitas que quieren a fuerzas hablar al Padre, hay la secretaria que viene con las intenciones, hay el coro que no sabe lo que hay que cantar, hay los monaguillos que hacen un despapalle, hay todo eso, pues lo que el Padre tiene en el corazón es decir, es esa oración de Señor, porfis, dame paciencia para que no mate a nadie, porque porque ahí parece que más bien es el circo y no es que vamos a misa. Y si además tenemos pruebas o si además hay cosas que son complicadas en la parroquia o en nuestro corazón, pues entonces sí llegar con todo eso a la misa y el riesgo es que así entramos y así salimos, ¿sí? Porque justamente estamos y además vemos que cuando predicamos son varios los que están mirando su reloj para decir, ay, ¿cuándo acaba el padecito? Y son varios y entonces uno como que siente que en lugar de tranquilizarse, pues todo sigue, como decir, subiendo. Además hay otras partes de nuestra vida que son más de asedia, en que no sentimos nada, y entonces, pues celebramos adelante, ¿no? Y el problema es que algo que hago sin saborear, tarde o temprano, va a empezar por aburrirme y va a empezar por hacerme bajar, como decir, mi enamoramiento, aburrirme, y a un momento o me voy a resecar o voy a soltarlo. Voy a decir, no, eso me está resecando, ya me voy. Necesito sentir, necesito saborear para poder seguir y dar fruto a lo largo de mi vida. Hay momentos en que no, hay momentos en que no voy a sentir, pues esos momentos pues aprieto los dientes y ya. Pero sé que no puede ser demasiado tiempo, si no mi corazón empieza entonces a invernar y como decir, a habituarse, acostumbrarse a estar así. Es como en la pareja. Hay momentos en que las cosas pueden ser duras, complicadas, pero no puede durar demasiado. Entonces, ven, va a ser capital cuando puedo saborear la Eucaristía que celebro. Entonces, pues no hay otro lugar donde quisiera estar. ¿Sí? Porque justamente, ven, voy a poder sentir como el Señor me ama. Y eso despierta en mí lo mismo. ¿Ven? Va a ser igual. Una vez me ha tocado una señora que me vino a ver y me dijo, padre, tengo un esposo que me ama, tengo unos hijos que van bien, tengo el dinero que necesito. Y sin embargo no me siento feliz y por eso me siento culpable. Sí. Porque ¿cuántas mujeres
quisieran tener un esposo que las ama? ¿Cuántas mujeres quisieran que sus hijos vayan bien? ¿Cuántas mujeres quisieran tener lo necesario para vivir? Yo tengo los tres y no soy feliz. Y buscamos, me pregunté, pero a ver, y encontramos que sí, sabía que su esposo la amaba, sabía que sus hijos iban bien, tenía el dinero, pero no lo sentía. Y entonces no podía despertar un sentimiento en su corazón. ¿Ven? Es como cuando me dicen, te perdono, ¿sí? Ahí, de lo que me dicen, yo sé que me perdonaron, pero lo que siento es que no me voy a acercar, porque lo que siento es lo contrario. Cuando me dicen, ay, te perdono y ven, que te dé un abrazo y vamos a cenar y etcétera, ahí sé que me perdonaron, pero además lo siento y lo que va a provocar en mí es que yo quiero estar, yo quiero ir hacia esa persona, yo quiero vivir de su presencia. La única diferencia entre las dos es si siento o no siento. Y con Jesús puede pasar igual. ¿Ven? Yo veo a Jesús crucificado y yo digo, ay, no, Señor, pues tú moriste por mí, tú me amas, tú me das tu gracia, tú me das los dones del Espíritu Santo, tú estás siempre conmigo, tú me levantas, tú haces todo por mí y yo no hago nada por ti. Oh. Y ahí el amor de Jesús se vuelve para mí algo que me culpabiliza y en que digo, no, pues Señor, no soy digno de acercarme. Y sabes qué, mejor no hagas tantas cosas por mí y déjame así en mi rincón. Y además, pues yo nunca te lo voy a poder regresar. Entonces, no, pues ahí vamos mal. Y entonces toda mi vida espiritual es tratar de darle al Señor un poco del amor que me dio. Y es para mí un peso enorme porque no, sé que nunca lo voy a poder hacer y que siempre voy a estar mal, que siempre no voy a estar a la altura de lo que espera de mí, ¿no? Y entonces ahí, que siempre lo que hago pues tiene algo de mala intención o de falla o no sé. Y entonces ese amor del Señor, en lugar de abrirme y de atraerme, me va al contrario a alejar y a culpabilizar. Al contrario, si veo al Señor justamente en la cruz, como el buen pastor, que me dice, no solo doy mi vida por ti, pero estoy feliz de darla por ti. Y sé cómo eres y no pasa nada. Y que, como decir, estoy contigo porque justamente nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, que yo he venido no para los justos, sino por ti. Y que justamente no es que, pues después te vas a tener que portar bien, porque no, con un amor eterno te he amado antes que existieras y después y antes que hicieras cualquier cosa. Y que no te pido nada, que es un amor gratuito. Entonces ahí ven, va a ser totalmente diferente. Ahí me voy a enamorar de él. Voy a decir, nunca en mi vida vi a alguien que me amara así. Jamás, jamás. Nunca había alguien que me diera todo sabiendo quién soy y que sin embargo quiere estar, sin embargo me ve, sin embargo me perdona y está dispuesto a hacerlo para siempre. Ahí ven, al contrario, lo que va a hacer es que la cruz me va a hacer sentir el amor de Dios para mí. Y va a hacer que entonces me voy a enamorar de él. ¿Sí? Y por eso, ven, es la contemplación que me permite estar fiel hasta la cruz. La diferencia entre San Juan y San Pedro. ¿Sí? Cuando estuve en Monterrey la primera vez, hace muchos años, salió
la película de la Pasión de Mel Gibson, ¿sí? Y fuimos con los jóvenes. Dijimos, vamos a verla y después vamos a platicar y a ver qué le pareció a cada quien, ¿no? Entonces fuimos, muy bello. Ah, entramos como en todos los cines mexicanos, ahí con todas nuestras papitas y coca y todo, ¿no? Claro que todos salimos con las mismas papitas y las mismas cocas, ¿no? Nadie tocó nada. Y lo que pasó es que a la mitad de la película, la mitad de la sala salió. La mitad de la gente que estaba no aguantó hasta el final, se fueron. De hecho, nos estuvieron así como que esperando afuera. Y cuando salimos, pues claro que era tan fuerte que cada quien regresó a su casa rezando el rosario y que no compartimos nada. Pero a la semana nos volvimos a juntar y platicamos. Y dijimos, bueno, ¿y los que salieron? ¿Por qué salieron? Y todos dijeron, es que era como ver a un amigo que lo maltratan y tú te quedas así viéndolo sufrir y entonces se ve como un mirón, pero así macabro, ¿no? Y es imposible justamente ver a un amigo que sufre así y no. Entonces por eso salimos. Y entonces preguntamos a la otra parte, les preguntamos, pero ¿y ustedes? ¿Por qué se quedaron hasta el final? Y la respuesta siempre fue la misma, porque quería ver hasta dónde me amaba el Señor, ¿sí? Y ven, es la enorme diferencia. Unos vieron ¿cómo decir? El dolor, el sufrimiento, la derrota, y otros veían más bien la victoria del amor del Señor que llegaba a ellos y que justamente, iba a decir, se servía de, ¿cómo decir?, de los obstáculos para mostrarles todavía más profundamente hasta donde pues nos amaba. Y era muy impresionante porque cada vez, yo me acuerdo de haberme hecho esa reflexión, cada vez que yo leía el Evangelio de la Pasión, pues son una línea y medio lo que dice que le pusieron una corona de espinas y le dieron latigazos. Y claro que cuando uno ve la película dice, no, pues hey, esta línea en medio, pues sí hubo un buen, ¿no? Y uno se da cuenta de manera mucho más fuerte, mucho más visual, mucho más, pues de hasta dónde el Señor me amó, sin justamente pedirme nada a cambio. Y es justamente la diferencia entre San Juan y San Pedro, ¿sí? San Pedro, pues quiere defender a Jesús, está dispuesto a dar la vida para Jesús. Pero para él, justamente, Jesús tiene que ganar y su manera de ganar es que tiene que aplastar a los malos. Y esa no es la manera de ganar del poder, no es la manera de ganar ¿cómo decir?, del amor. Y entonces el problema es que cuando el Señor le va a decir, no es así, pues entonces ya no va a poder seguir San Pedro porque ya no va a poder ser capaz de ver el amor. Él seguía el poder y el poder se esfumó. Mientras que San Juan lo que ve es que no estoy ahí para defender a Jesús, no. Lo que sé es que Jesús me ama. Lo que sé es que Jesús me acaba de decir que justamente no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Entonces lo que sé es que no puedo estar en otro lugar que en el lugar donde me aman así, ¿sí? Que mi vida no va a tener sentido con algo diferente, con algo que no es Él. Y entonces
va a permitir a San Juan de ver cómo a través de todos los eventos de la pasión, va, en lugar de ver todo lo que él no hace para Jesús, todo lo que él, la manera en que no defiende a Jesús, la manera en que no salva a Jesús, la manera en que no sirve a Jesús, ver más bien todo lo que Jesús hace para él. Y ver cómo eso va a ser mucho más profundo y va a ser como San Juan, ese imán que va a hacer que él va a ser el único en la cruz. Porque justamente detrás de todo ese mal es capaz de ver el amor de Dios, ¿no? Es muy impresionante cuando ven el Evangelio de Juan, cuando Judas viene con los soldados a arrestar a Jesús. Jesús les pregunta a quién buscan. Y dicen a Jesús el Nazareno. Y en este momento San Juan nos dice que todos caen, hasta Judas. Se vuelven a levantar, Jesús les vuelve a preguntar a quién buscan, a Jesús el Nazareno, soy yo. Y esa vez, pues, lo agarran. Para mostrar que San Juan nos quiere decir, no, Jesús si hubiera querido, hubiera mandado todos a volar. Si se dio es porque quería mostrarnos hasta dónde nos amaba. Y por eso, la manera de ver la pasión no es de ver cómo le metieron la mano encima por sus pantalones, porque no hubieran podido hacer nada si él no les hubiera dejado, sino de ver justamente el por qué los dejó y cómo justamente ese amor que les dio permiso porque ahí se va a revelar todavía más profundamente. ¿Sí? Ahí San Juan, que ya había empezado a sentirse el discípulo amado en la última cena, ahí sabe lo que quiere decir que él es el discípulo amado. Sabe hasta dónde el Señor lo ama. Entonces, ven, va a ser capital para nosotros entrar en esa contemplación. Es la que va a hacer que justamente podamos saborear nuestra vida espiritual, podamos saborear los sacramentos. ¿Ven? De vez en cuando uno se va a confesar, ¿no? Y lo regaña el Padre. Y se va así, ¡ay, Jesús de Veracruz! Y uno dice, pues lo que saboreé, pues no es mucho, ¿sí? Cuando al contrario, ven, un sacramento que se celebra así, de manera contemplativa, es algo que va justamente a liberar el corazón. Cuando doy la absolución, pero que antes le regaño a la gente, no sé qué, pues es como cuando le digo, pues te perdono, ¿no? Pues sí, sé que me perdonaste, pero no me da ganas de acercarme, no me libera, ¿sí? Cuando voy a ver que no, pues es el Señor mismo que te acoge, es el Señor mismo que se alegra por ti, es el Señor mismo que te va a buscar, pues entonces, ¿qué te puedo decir más? Que Él te ama y que adelante, ¿no? Entonces ahí sí va a ser un sacramento que va a liberar, que va a dar fruto, que va a dar vida. La diferencia es esa contemplación, ¿sí? Entonces, ¿cómo entrar? Igual con nuestras propias cruces, en propias cruces, en nuestro hogar, en nuestras congregaciones, etcétera, en nuestro sacerdocio. Pues las podemos vivir pues justamente con esa gran incomprensión. Y siempre hay un momento en que pasa, en que no sabemos por qué, porque yo, porque aquí, porque así, por qué. Hasta que poco a poco, justamente, en lugar de ver qué es lo que tenemos que hacer, o de ver qué es, cómo arreglar las cosas, qué es lo que quiso hacer San Pedro. Veamos, no, cómo el Señor, al contrario,
nos va a llenar de su amor, nos va a mostrar su amor en esto. De vez en cuando así pasa, ¿no? Uno tiene muchos problemas y todo, se desespera y piensa de repente en los mártires y ve que, ay, yo con mis problemas me deprimo y los mártires con sus leones enfrente se alegraban. ¿Y cómo puede ser eso si yo ahí con apenas mis problemitas? Y entonces me doy cuenta de que al final el problema no son los leones, o no son los problemas, o no es Pilato, o no es los sumos sacerdotes. El problema es si mi relación con el Señor es bastante profunda para que los leones no la alcancen. Si mi relación, si mi amistad con el Señor, si siento tanto su amor que prefiero morir, porque además sé que voy a tener la vida con Él. ¿Sí? ¿Ven? La diferencia es la manera de ver, la manera de ser capaz de alcanzar lo que es invisible y de acoger ese amor del Señor que se da a mí y que va a relativizar la realidad que tengo al lado. ¿Ven? Cuando hay un problema en una familia, una pareja, problemas de dinero, es falso problema, ¿sí? No quiere decir que no existe, pero es falso problema. Quiere decir más bien que si hay problema de dinero es porque el amor no es bastante fuerte para poder relativizar ese problema y permitir de hablarlo de manera serena. El problema no es el dinero, el problema es el amor, ¿sí? Y ahí es igual. El problema no son las cosas exteriores. El problema es mi relación con el Señor, que va a ser que si es bastante profunda, pues va a poder relativizar todas esas cosas, que si al contrario no, pues ahí va a ser que más bien yo padezca la ley de esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para entrar en la contemplación? Les puse 3, pero van a ver que se pueden, ¿cómo decir?, ampliar, ¿no? La primera es la dulzura y la ausencia de miedo. La dulzura, no la mía, la dulzura de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente va a ser de ver cómo la contemplación es de ver cómo el Señor me ama. Y es justamente entonces de acogerlo en lo más íntimo de mi corazón, porque sé que la fuerza del amor no viene de su cantidad, viene de la profundidad a la que se arraiga en mi corazón. Eso es el problema de los jóvenes. Se enamoran y piensan que pues lo van a lograr todo porque tienen mucho amor. Sí, mucho amor, pero todavía queda en la superficie. Ese amor justamente va a tener que llegar a lo profundo. Y ven, es lo bello, es que es realmente ¿cómo se llama? El simbolismo del Espíritu Santo en la unción es exactamente eso. Es el Señor que viene y que penetra en mí sin hacerme daño. Al contrario, hasta entra en mí con mucha dulzura, dándome más vida, pero no por refracción, con violencia, sino al contrario, con dulzura. Porque justamente sé que no puedo acoger a alguien en mi corazón si no es dulce. ¿Por qué? Porque sé que en mi corazón hay lugares que me duelen. Hay lugares que están heridos. Y si el otro entra como un elefante, hombre, ahí sí voy a saltar, ¿sí? Y entonces sé que
para poder, bueno, para poder abrir las capas superficiales de mi corazón, lo puedo hacer hasta gente que es violenta. Pero para las capas más interiores, más íntimas de mi corazón, solo las puedo abrir a alguien que sé que me va a tratar con mucho amor, con mucha dulzura, que si le digo no, no me va a forzar, que si le digo que más tarde se va a esperar, que si, ¿cómo decir? Que me va a tratar con más dulzura que yo mismo, ¿ven? Es la diferencia con los, ¿cómo decir? Con los dentistas. Espero que no haya dentistas entre ustedes, pero nosotros tenemos un dicho, los franceses, que, que dicen que mentiroso como un dentista, ¿sí? Porque uno llega y dice, ay, doctor, ¿va a doler? Y el dentista dice, no, no, no va a doler, no se preocupe, ¿no? Y al rato uno está así todo torcido en la silla del dolor, ¿no? Y entonces, eso hace que después yo no quiero ir con él, yo no quiero dejarlo entrar en mi vida y prefiero quedarme con lo que me duela la muela a volver a encontrarme con él porque el remedio me duele más que el mal. Mientras que al contrario, cuando el médico es dulce, ahí siento el alivio al mismo tiempo. Siento como justamente, como decir, su presencia no es algo que me lastima, sino al contrario, algo que me regenera. Y entonces ahí puedo abrir profundamente mi corazón, puedo empezar a acoger esa presencia. Igual con el miedo. Cuando tengo miedo del castigo, del juicio, de lo que sea, no puedo dejar entrar el Señor, lo voy a dejar entrar en las capas superficiales, pero no en las íntimas, porque en las íntimas entra solo mis mejores amigos, los que sé que me van a defender, que aun cuando yo me voy a acusar, ellos me van a defender. ¿Ven lo que va a decir San Juan? Si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todo. Es esa confianza que va a hacer que, ok, voy a poder abrir mi corazón a la presencia del Señor para poder verlo debajo de las, ¿cómo decir? De las apariencias. La admiración y el amor, ¿no? Ver que como justamente para dejar entrar al Señor en mi vida, para poder reconocerlo, etcétera, pues debo de ver que es mi tesoro, ¿sí? Y de ver que hay en él algo que no encuentro en ninguna parte, ¿sí? Que es justamente, pues sí, que nadie me ha amado como él. Y esa confianza que él me va a tratar, ¿cómo decir? Que él va a buscar mi bien, que él me va a tratar como un amigo. Y eso, ven, es capital, porque si no hay esa disposición en mi corazón, entonces el Señor nunca va a poder ser mi amigo. Nunca lo voy a poder encontrar como un amigo. Lo voy a encontrar, pero como un jefe, como un juez, como un gendarme, como un profe, pero no como un amigo. Y entonces su amor no va a ser capaz de llenar mi corazón y de abrir mis ojos. Entonces, ven, la contemplación es un encuentro personal de amor entre él y yo, o más bien entre yo y él. ¡Ah, hijo! Bueno, entonces, porque la idea es de darles también unas pequeñas cositas, unas pistas concretas. Entonces, una cosa que es capital para entrar en ese encuentro es que yo pueda encontrarme con él y no las máscaras que me pongo.
constantemente en mi vida me tengo que poner máscaras, porque frente a la mirada de los demás, si no me pongo algunas, los demás me hacen trizas. Entonces, ahí justamente con el Señor, de poder estar tal como soy y de aceptar mis pequeñeces, mis fragilidades, ¿no? De vez en cuando también queremos ir a la oración y queremos estar de buenas y estamos enojados. Pues si voy y que digo, pues hasta que vuelva a ser de buenas, me empiezo a encontrar con el Señor, pues nunca me voy a encontrar con Él, ¿sí? Voy a tener que ver cómo me encuentro con Él, pues yo ahorita enojado, o triste, o alegre, ¿sí? Y a un momento, pues soy yo y es Él. Y es Él más allá justamente de lo que yo siento, lo que yo me imagino. De vez en cuando me siento muy pecador y le pregunto al Señor, Señor, ¿estás decepcionado por mí también? Porque yo estoy súper decepcionado por lo que he hecho. Y el Señor me va a decir, pues sabes que hay más alegría por ti en el cielo, ya que volteas hacia mí que por 99 justos. Y yo le voy a decir, Señor, ¿cómo? Sí, hasta yo me decepcioné de mí mismo, ¿no? El Señor me va a decir, sí, pero tú eres tú y yo soy yo. Y hay más alegría en el cielo por ti, ahora que volteas hacia mí, que por 99 justos. ¿Ven? Y ahí justamente voy a poder hacer un acto de fe. Pues sí, Señor, como decía San Juan, ¿no? Mi corazón me condena, pero tú eres mayor que mi corazón. Y aún si yo no logro imaginarme cómo es, pues si tú me lo dices, pues yo te creo. Y entonces, ven, me voy a encontrar con Él que es más grande que yo, que es presente también. Eso es capital. ¿Ven? Es que para la fuente del amor es la presencia. La presencia es el alimento del amor, la presencia del otro. Y es lo que me va a permitir justamente, ¿cómo decir? Eh, ah, contemplar. ¿Ven? Va a ser muy impresionante. San Juan va a seguir a Jesús a lo largo del Evangelio, hasta llegar a ser el único en la cruz. Y por eso él es quien lo va a reconocer en la pesca milagrosa. Él es quien va a decir a Pedro, es el Señor. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a esa presencia del Señor. Entonces, aunque el Señor haya cambiado de apariencia, el Señor no ha cambiado de corazón. Y San Juan es justamente recostó la cabeza sobre ese corazón. San Juan conoce ese corazón. San Juan lo vio traspasado en la cruz. San Juan lo vio también en la resurrección. Entonces San Juan sabe que el corazón que está ahí es el Señor. Y entonces más allá de las apariencias, es capaz de ver que el Señor está, porque es su presencia. Y entonces ven, hay 5 maneras, así como decir, más básicas de encontrarme con el Señor, ¿sí? Que no son porque me las invento, sino porque el Señor mismo me las dice, ¿no? La primera, que son la Eucaristía y los sacramentos, ¿no? El Señor que dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, yo permanezco en él y él en mí, ¿sí? La segunda, que va a ser la palabra de Dios y la oración cuando me sirvo de ella. El Señor que va a decir, si alguien guarda mi palabra, me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos en él nuestra morada, ¿sí? La tercera, que va a ser la caridad fraterna. El que recibe a uno de sus pequeños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿sí? Después, también, ¿cómo decir? La búsqueda de su voluntad. San Juan va a decir en su primera carta, el que guarda la voluntad, los mandamientos de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios. El último, que es justamente María, ¿no? Lo de San Juan lo va a decir cuando va a decir, pues el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Es decir, que en María Jesús se hace carne y habita entre nosotros. Y todo eso San Juan lo resume en esa frase tan bella de que el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, ven, ahí tengo cosas en que el Señor mismo me dice, aunque no sientas nada, si guardas mi palabra, yo estoy presente. Si aunque no sientas nada, si comes mi carne, bebes mi sangre, yo estoy ahí. Si aunque no sientas nada, si acoges mi hermano, aquí estoy. Y entonces sé que, ok, aquí estás. Entonces quizás no te veo, pero si le escarbo, sé que te voy a encontrar. Si soy justamente capaz de ver más allá, te voy a encontrar. Entonces, esto. Lo segundo va a ser que voy a tener que buscar recibir antes de dar. Lo que va a decir también San Juan en su primera carta. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Descubrir que eso es la contemplación. Juan no es el discípulo que amaba a Jesús. Juan es el discípulo que Jesús amaba. No es el que amó más a Jesús, es el que se dejó más amar a Jesús, por Jesús y que por eso pudo estar en la cruz. Pero ese amor con que amó a Jesús, esa fidelidad que tuvo para con Jesús, no es de él, no es de sus esfuerzos, no. Es ese amor que recibió de Jesús. Y a veces nosotros queremos dar, pero no nos dejamos amar primero. Queremos dar y no recibimos primero. Y hacemos que nuestra oración es dar, y al final ya ni logramos orar. Mientras que, y ahí ¿me dan unos minutos más o no? Sí, bueno, porque todavía hay otras de estas, entonces ahí como que, porque ahí hay algo muy importante. Ven, por ejemplo, aquí me encontré una vez una señora que me decía, padre, ya no logró orar. Y dije, cuénteme. Me dijo, en la mañana me levanto la primera, preparo el desayuno, levanto a los hijos, le hago el desayuno a mi esposo. Después llevo a los hijos a la escuela, me voy a trabajar, regreso, hago la casa, les hago de cenar, les ayudo para la tarea, preparo la cena para mi esposo, etcétera, etcétera. Y al final es cuando me toca orar y ya no tengo fuerzas. Y le dije, mire, usted ve que desde la mañana hasta la noche, pues usted siempre está dando cosas a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Es que en la noche llega y parece que cuando ya se va a poder, por fin, como si descansar, pues Dios está ahí diciendo, no, ahora me tienes que servir a mí. Y además de manera más sádica, ¿no? Porque Dios bien sabe todo lo que le voy a decir, ¿no? Entonces, ¿para qué quiere que todavía, si estoy cansado, pues pedirme que le diga, ¿no? Y para qué, como si vio todo lo que hice, ¿cómo no me va a dar chance de ir a descansar? Y entonces, además de ser cansado, de estar cansado, de pensar que no sirve, me va a entrar poco a poco pues una asedia, porque me decía, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me viene a complicar además mi día, que es bastante complicado y que trato de hacer para Él? Y entonces le dije, pero ¿y si fuera lo contrario? Todo el día usted le está dando a los demás. Y al final es cuando el Señor le dice, ven, tú que estás cansada, tú que estás agobiada por el peso del fardo, ven, yo te voy a dar descanso. Sí.
pues uno dice, no, pues ahí sí voy, ahí sí, sí voy. Ahí claro que justamente voy y me voy a dar cuenta de que, pues el Señor está ahí para mí, que el Señor está ahí y que si lo quiero escuchar me va a decir que me ama, que además voy a descubrir que es el único que me hace caso cuando le cuento cosas. Y claro que de ese tiempo de oración voy a salir descansado, porque en lugar de dar, fui a recibir. Y ese recibir, lleno mi corazón y hasta me dio para responder y para estar a gusto y para, ¿ven? Y la única distinción es esta. Y recibir de manera que yo pueda sentir, recibir un amor, ¿ven? Y bueno, eso se lo dejo porque a pesar de todo es que tenemos que ver la última. Pero les dejo eso que es muy bello de nuestro Padre Fundador, que dice, nuestra fe se vuelve personal solo cuando encontramos el secreto que une nuestro corazón al corazón de Jesús. Es decir, solo cuando nuestra oración se vuelve un lugar donde tenemos la impresión de encontrarnos con un amigo que justamente nos ama, nos cuida, nos permite descansar, nos escucha, y que entonces tenemos la impresión de que vivimos una oración en que el otro es nuestro tesoro y el otro nos descansa. Y ahí entonces se hace entre su corazón y nuestro corazón un vínculo que va a poder ser mucho más íntimo, mucho más profundo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ver lo invisible? ¿Cómo saborear lo que no está al alcance de los sentidos? Porque el amor no se ve, el amor no se siente. Cuando se van a casar, cuando se casaron, pues no había una flamita encima de la cabeza de su esposo para ver cuánto la amaba. No, no se ve. Lo que se ve son las cosas exteriores. Y entonces eso va a ser capital para la contemplación. Saber que el Señor me va siempre a dar cosas sensibles que me permiten sentir cosas que no lo son. Por ejemplo, los sacramentos. El Señor me da el agua para que yo sienta con todos mis sentidos cómo viene a lavarme, cómo viene a refrescarme, cómo viene a darme vida. Es lo que hace de manera insensible o más allá de los sentidos dentro de mí. Santa Teresita va a decir de su primera comunión, ¿no? El primer beso de Jesús a mi alma. Y es la mera verdad. ¿Qué es un beso? Es un tocar de mis labios con amor. ¿Sí? Y es eso, ¿no? Cuando mi papá me abraza, lo que siento son sus brazos, lo siento su amor, pero a través de la manera en que me abraza, pues saboreo algo que es invisible, que es su amor, ¿sí? Por eso mi mamá no me abraza como mi papá, mi novia no me abraza como mi papá, mi hermano no me abraza como mi papá. Cada quien me va a abrazar de manera diferente y un día me van a abrazar más así, otro día más así, porque justamente lo que voy a sentir, que es cosas sensibles, cosas físicas, cosas materiales, pues me va a hacer sentir algo que no es material, que es su amor. Y me va a permitir saborearlo. Cuando estoy ahí, para un francés siempre es un poco fuerte la primera vez que llega a México, porque de repente nosotros saludamos de la mano. Entonces de repente nos dan un abrazo y nos soban la espalda y nos platican al oído y todo, y uno dice, ¡ay, qué pasó! ¿No? Y uno poco a poco va y se da cuenta de que, pues sí, ahí es cuando realmente voy a saborear, pues, el amor que el otro me tiene.
¿sí? Porque justamente a través de lo sensible, si estoy atento a lo sensible, voy a poder encontrar algo profundo que no es sensible. Les doy dos ejemplos. Uno con la palabra de Dios. El Señor no nos dio un catecismo, porque el Señor no viene primero a darnos una doctrina. El Señor nos dio la palabra de Dios porque quiere hablar a nuestro corazón. Y por eso el Señor, en la palabra de Dios, va a tomar unas expresiones que no solo me van a hacer saber que Él me ama, sino me van a hacer sentir que Él me ama. Cuando el Señor me dice en Isaías 49, ¿acaso una mujer se puede olvidar de su hijo? ¿Acaso puede estar sin ternura para el hijo de sus entrañas? Y me dice, pues aunque ellas se olviden, yo nunca te olvidaré, te grabé en la palma de mis manos. Y nada más me dice eso el Señor y yo me imagino a mi madre tratando de dejarme. Y entonces ahí me hace pensar que no, eso nunca va a pasar jamás, ¿sí? Y que entonces aún si pasara, pues el Señor estuviera, ahí ven, el Señor no solo me está diciendo algo para que lo entienda, sino me está diciendo algo para que sienta cómo me ama y que entonces haga manar de mi corazón pues una respuesta justamente de amor. Cuando veo a mi mamá que me ama y cuando veo al Señor que me dice, no, sabes que ella te ama, pero yo te amo más que ella, pues ahora digo, oh, ¿sí? Otro ejemplo, cuando voy a la adoración, que tengo todos mis problemas y todo, y llego a la adoración y no logro, ¿cómo decir?, deshacerme de sus problemas y de mi enojo, de mi tristeza. Y y veo el pan, que no dice nada, que ahí está, pequeño, frágil. Y sí, justamente me enfoco en eso. Ahí de repente llega un clash, ¿no? Como que, Señor, yo vengo con todo como si yo fuera el centro del mundo y mis problemas fueran los más grandes del universo. Y tú, que sí cargas con todo y todo, ahí estás, en esa pequeñez, no diciendo nada porque me escuchas a mí, perdiendo tu tiempo cuando yo apenas te quiero dar un poquito. Y digo, wow, ¿ven? Y eso, ¿ves? Se puede saborear. ¿Por qué? Porque voy al mismo tiempo ver ¿cómo se llama?, el lado material y lo voy a vincular con lo que hay detrás. Si voy y veo solo el pan, pues me aburro. Pero si veo que la pequeñez del pan, la fragilidad del pan, etcétera, es algo del amor de Dios para mí, entonces se vuelve fantástico. Es como un beso. Me da un beso, si es el de Judas, me da urticario. Si es el de mi mamá, me da felicidad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Son dos besos iguales, ¿sí? Pero hay uno que está conectado con odio y otro que está conectado con amor, ¿sí? Y entonces yo, cuando pues siento, pues sí, esa dulzura, este calor, y digo, eso está conectado, me hace sentir lo que es un amor. Y digo, wow, ahí permite que el amor que no puedo sentir, ahí sí lo voy a sentir y va a tocar todo mi ser, ¿sí? Pero entonces, ven, tengo que hacer ese vínculo. De vez en cuando voy a misa y llego, ¿no? Y todo el mundo me hace enojar. Y entonces ahí tengo al Señor en mis manos. Y digo, Señor, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con ellos? El coro que canta mal, las señoras que nada más hacen despapalle para allá, etcétera, etcétera.
Y escucho al Señor, ¿no? Que me dice, esto es mi cuerpo entregado por ti. Le digo, entonces tú, Señor, sí me tratarías bien. Y vuelvo a escuchar al Señor que me dice, eso es mi cuerpo entregado por ti. Y entonces le digo, pues Señor, entonces si tú me amas, pues a ellos, que les vaya bien, ¿no? Ahí les perdonamos a todos, ¿sí? Porque justamente, ven, ahí esa palabra, esa presencia, pues justamente no solo hace que yo sé que el Señor está, sino que siento que Él está y siento su amor por mí y lo puedo disfrutar y disfrutar su amor va a relativizar por lo demás. Pero para eso, justamente es necesario de vez en cuando acomodar el corazón, ¿sí? Es decir, que me enseñaron a rezar el rosario, tan, 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 tan. Pero cuando lo rezo así, me duermo y me aburro. Entonces voy a tener que ver cómo lo tengo que rezar, qué le tengo que cambiar, cómo, para que justamente me permita sentir ese amor de Dios para mí. Y voy a ver que, por ejemplo, hay unos que dicen, pues entre cada Dios te salve, yo digo nada más mamá, y cada Padre Nuestro digo papá. Y así me hace sentir como la Virgen es mi mamá, el Señor es mi papá, y como entonces, pues ahí están y me aman. Otros que van a decir, pues yo me voy a enfocar mucho en la meditación de los misterios y ver cómo el Señor me amó. Y ver cómo cada decena es ir hacia ese amor. Otro de ver cómo, pues sí, cada Dios te salve, me lo represento como una gotita de amor que entra justamente en mi corazón, ¿no? Y cómo a lo largo del rosario, pues se va llenando mi corazón de todas esas gotas del amor de la Virgen, ¿no? Ahí voy a tener que ver cómo hago las cosas para que justamente lo que hay se vuelve para mí algo bueno. Y ahí les doy un último ejemplo. En la familia, cuando somos muchos que queremos tener un apapacho de la mamá o del papá, pues uno ve primero a los demás que les parece que disfrutan mucho el apapacho. Entonces uno quiere ir, bueno, se hace un lugar y se mete. Pero si le toca el hueso, pues uno está así, y está bien incómodo. Y dice, ¿y por qué los demás están disfrutando y yo no disfruto nada? Yo, al contrario, me parece que lo que estoy viviendo está bien pesado. Hasta el momento que me muevo un poquito, me acomodo un poquito, y ahí ya no me toca el hueso. Y ahí digo, pues sí, no, pues ahora sí entiendo por qué lo disfrutan. Ahora sí entiendo por qué todo el mundo quiere estar ahí, ¿sí? Porque lo que en sí es bueno, tiene que ser bueno también para mí. Y entonces tengo que ver cómo lo voy justamente a ser inteligente para adaptarlo a mi manera de ser, porque el Señor me viene a ver a mí, me viene a hablar a mí, se viene a encontrar conmigo. Y entonces los medios son pues para todos, pero entonces para que sean para mí, los tengo que personalizar con creatividad y con amor. Entonces, ven, para resumir, esa es la última, es primero ver cómo estoy, etcétera, y encontrarme con el Señor así. Después, justamente, ¿qué me quiere decir Jesús? No, un momento, todo lo que tengo, todo lo que traigo, lo tengo que parar, ¿sí? Estoy enojado. Le digo al Señor, ¿sabes qué? Me hicieron esto, esto, esto. ¿Tú estás con ellos? ¿Tú también me tratarías igual? Y a un momento le pregunto, ¿qué me dices? O, ¿cómo me respondes? Y ahí voy a buscar un medio para recibir ese amor, ¿sí? Que sea su palabra, que sea su presencia en la Eucaristía, que sea su presencia en uno de mis prójimos, que sea la presencia de la Virgen, que sea la certeza de saber que hago su voluntad. Y voy a ver cómo justamente a través de esto voy a recibir su amor, ¿eh? De tal manera que ahí su amor sea sabroso y sea efectivo.
Cuando su amor es sabroso, su amor cambia mi vida. Si cuando estoy en la misa y que le digo, Señor, ¿sabes qué? Todos estos contra mí, todos me tratan mal y además dicen que lo hacen por tu culpa, entonces, ¿es verdad o qué? Y que el Señor me dice en Mateo 18, ¿no? Que es necesario que haya escándalos, pero el que escandaliza al Padre Max, más le valdría que le echan al mar con una piedra de molino al cuello. Pero, ay, gracias, Señor, gracias, gracias, no, la verdad, gracias. Quizás no lo vamos a hacer, quizás nos quedamos con la intención, pero sí te agradezco la intención, ¿no? Y ahí uno siente que justamente es el resultado de una amistad que es tan real como la amistad de un verdadero amigo, porque justamente es capaz de cambiar no solo mis ideas, sino de cambiar realmente mi vida, de cambiar mis sentimientos, porque la contemplación es lo que hace, es conecta mis sentimientos con mi fe, conecta mis sentimientos con esa presencia del Señor. Y entonces permite que la presencia del Señor pueda ser realmente eficaz y pueda realmente enamorarme, no solo porque quiero amarlo, sino porque me enamora. ¿Sí? Y ya, con eso ya me excedí un buen. Pero habría, con eso podemos platicar mucho. Muy bien. No sé si quieren que terminemos con una oracioncita o algo así. Sí, ¿Sí? padre, sí, y su bendición, por favor. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y te queremos agradecer ese amor que nos tienes, esa ternura que nos viene a buscar a cada uno, a mostrarnos como cuán únicos somos a tus ojos, que viene a llenar nuestro corazón de esa buena noticia que nos amas. Permítenos vivir siempre más profundamente de tu presencia, de tu amistad, bajo la ayuda de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y espero que les haya podido servir. Y con gusto, si hay preguntas,